Viendo que hay muchas caras nuevas en relación a las actividades que suele organizar esta asociación, pues vamos a aprovechar un poco para presentarnos a ustedes. Esta asociación tiene una historia muy breve en el tiempo, porque lleva funcionando en el Coronil pues menos de 5 años, vamos camino de los 5 años. Y en estos 5 años, pues nuestro objetivo ha sido trabajar un poco por la conservación del patrimonio de nuestro pueblo. En estos 5 años hemos descubierto que hay graves problemas que están afectando a nuestro patrimonio, tanto el local como el comarcal. En las zonas rurales el patrimonio está bastante abandonado y ya no digamos aquel patrimonio que se encuentra alejado de los cascos urbanos. Pero aparte de preocuparnos por las cuestiones de conservación del patrimonio, la defensa del patrimonio, también consideramos que es una labor muy importante que debe llevar a cabo la asociación, como es la divulgación del patrimonio. Por eso, porque consideramos que conociendo nuestro patrimonio es la mejor manera que tenemos para sentirlo nuestro y defenderlo. Nuestra asociación cuando empezó tenía un lema, y era que el patrimonio que no se defiende termina desapareciendo. Y ejemplos en esta zona, en esta localidad y en esta comarca hay muchísimos, de patrimonio que está derruido, abandonado y que incluso ha desaparecido y ya es casi irrecuperable. Así que esos han sido en estos 5 años los objetivos que nosotros nos hemos trazado. Y aprovechando que hay muchas caras nuevas, como dije al comienzo, nuestra asociación pues, es una asociación de puertas abiertas a toda aquella persona que quiera participar en ella. Es una asociación completamente horizontal y estamos abiertos a cualquier persona que se quiera sumar a este esfuerzo colectivo. Y ya para terminar, pues quería hacer unos agradecimientos a personas que han hecho posible que hoy estemos aquí. Voy a empezar por nuestro vecino Pepe Luis Conejo, que en más de una ocasión nos ha cedido fotografías suyas para que vayan en nuestros carteles y lo podamos difundir. Así que nuestro agradecimiento. También a nuestro vecino Francisco de Paula Galvarro, que hoy no puede estar por cuestiones familiares, que cuando hablamos de que le queríamos dar un pequeño detalle a Juan Francisco, pues él nos ha regalado uno de sus libros. Y también, por supuesto, cuando nos vimos en la necesidad de solicitar, de hacer una petición a las entidades del pueblo y asociaciones del pueblo de que necesitábamos un sitio donde poder celebrar esta conferencia, pues a la Hermandad de la Veracruz, que nos ha cedido este espacio. Y por supuesto pues a Juan Francisco Molina Rosalén, que desde el primer momento que nos pusimos en contacto con él, pues se ha ofrecido a estar aquí con nosotros para darnos esta conferencia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ahora me toca a mí presentar a este señor que tenemos aquí. Para poner un poco en contexto, yo creo que esto ha sido todo coincidencia y buena fe, como yo digo. Porque en una visita que hicimos al castillo de Sigonza, un castillo que está ahí situado entre Sauce del Valle y Paterna de Rivera, conocimos a una persona que nos estuvo acompañando durante la visita, que era una de las personas que sus padres habían sido titulares del castillo durante mucho tiempo, ahora era de los hermanos, y estuvo comentándonos, al decirle a nosotros que éramos del Coronil, nos comentó que él había estado, y dice, hombre, el Coronil. Yo estoy allí en el castillo de la Gozadera con un señor, un tal Curro, que no me da una explicación que nos dio. Ese hombre sí que sabe de castillo. Entonces yo le comenté a Salvador a ver si podía hacer el favor de dirigirse en nombre de la asociación nuestra para ver si nos podemos poner en contacto con él para solicitarle a ver si nos podía exponer un poco lo que él supiera del castillo de la Gozadera y del nuestro de aquí del pueblo. Como bien ha dicho Silvestre, el Curro accedió desde el primer momento, nos facilitó su número de teléfono y quedó a disposición nuestra. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que estábamos superando un poco nuestras expectativas por la persona que teníamos al otro lado del teléfono.
Este señor que nos presentó como curro es Juan Francisco Molina Rosalén. Es doctor en arquitectura, participa activamente en el grupo de investigación de la Universidad de Sevilla, en la cual también imparte clases, y se licenció en 2006 de su carrera y acto seguido, una cosa muy interesante, hizo un máster. Hizo un máster en arquitectura y patrimonio histórico, cosa que liga dos temas que normalmente no es normal que se mezclen, llevándolo a unos estudios. Y en 2014 salta a la palestra en el ámbito nacional porque su tesis doctoral que se llama, no me lo diga, Arquitectura defensiva en la frontera del Reino Morisco, en la provincia de Sevilla, durante la Edad Media. Su tesis doctoral resulta que es calificada con la calificación cum laude. Y además el Ministerio de Defensa le otorga un reconocimiento especial por ser la tesis doctoral, la mejor tesis doctoral que se había leído y se había aprobado durante ese año. Después de hacer esa tesis doctoral, él también hizo una pequeña síntesis de lo que es la tesis, unos pequeños libros a petición de Diputación de Sevilla, que se llama Fortificaciones de la Banda Morisca, a los cuales recomiendo leer a todos los que estamos aquí porque es muy sencillito y nos pone muy bien en situación del entorno que tenemos nosotros aquí cerca. Y nada más, decir que desde el primer momento que hemos puesto en comunicación con él, pues ha mostrado que es una excelente persona, que es entusiasta de su trabajo, le gusta lo que hace, y aprovechar también para transmitirle desde el nombre de la asociación que para cualquier cosa que necesite, pues la asociación del Coronil está dispuesta a ayudarte con mucho gusto para cualquier cosa que tú necesites de investigación del terreno, ya que nosotros aquí contamos con gente que conoce el terreno bastante bien. Y sin más, espero que disfrutéis de la conferencia y que también disfrute de la conferencia y del día que pase con nosotros aquí en el pueblo. Se lleve un buen recuerdo. Muchas gracias. Bueno, yo agradeceros a todos que estéis aquí, a la asociación por invitarme. Yo creo, desde que se pusieron en contacto, bueno, se puso primero este hombre, Salvador, y yo dije que siempre estaba dispuesto a colaborar en todo lo que sea investigación y más en temas locales, ¿no? Realmente lo que el discurso que ha dicho Silvestre, creo que es, ¿no? Antes, es una de las cosas que yo llevo intentando pregonar un poco en el vacío muchas veces, de todo el tema del patrimonio. El primer paso es que la gente local se interese por él, que parece mentira, pero es que en muchos casos ni se sabe porque no se ha explicado, porque no hay interés, porque no mueve dinero normalmente, y entonces ahí está abandonado, ¿no? Y es clave que desde lo local se hagan sinergias, porque también es muy difícil a lo mejor una asociación solo en el CONIL, pero si en el CONIL se hace una, en Utrera otra, en Montellano, se hace fuerza. Y es la única manera, porque si no, digo que es muy complicado un patrimonio, sobre todo este que vamos a ver, un patrimonio rural, perdido, muy complejo, porque son fincas privadas. Hay que intentar eso, desde lo local ir a lo general, si no es imposible. Entonces os agradezco, me parece estupendo el tema de la asociación, yo estoy siempre dispuesto desde el ámbito académico, desde el ámbito privado como hoy, a ayudar y a dar a conocer, ¿no? Porque eso es otra. A mí, ¿yo para qué quiero que mi libro, mi tesis esté guardada en un cajón y nadie lo vea, ¿no? Lo que creo que el conocimiento tiene que ser para que la gente lo conozca, ¿no? Lo disfrute y... En fin, yo solo os quiero comentar, aparte de que Juan Pedro, pues, veo que se ha estudiado más o menos un poquito mi currículum, porque yo no le había comentado nada y él... pero sí quiero comentar cómo empezó un poco esto, ¿no? Porque yo es verdad que terminé la carrera en 2005 y bueno, cuando terminas pues directamente yo siempre he sido un enamorado de la historia, de los castillos, siempre me gustó, pero bueno, realmente en arquitectura y en esa época que todavía no había llegado la crisis, pues salías y te ponías a trabajar, no a hacer viviendas.
De hecho, casualidad de la vida, pues tenía cosas por el Coripe, Montellano, o sea, por aquí, por esta zona. Llegó la crisis y, bueno, antes de esto, se lo he comentado antes a ellos, por amigos de amigos, pues te llega que unos amigos tienen una finca en la Torre de la Opera y que ellos tienen un castillo allí. Yo pensé que aquello era una hacienda o un cortijo, tal. Oye, que a mi hijo le gustan los castillos, que quiere hacer un hotel. Yo fui allí, después de hacerme un poco de rogar, porque ya os digo, siempre pensé que aquello era un cortijo, que tenía unas almenas y el hombre se quería ir a un castillo. Entonces, fui y cuando me subieron, pues finalmente, claro, fue un poco chocante, porque de primeras ellos me dijeron que querían hacer un hotel. Digo, mira, pues aquí no podéis hacer un hotel. ¿Pero por qué no podemos hacer un hotel si esto es de la finca? Digo, hombre, no, porque esto está protegido por la ley y tal. El caso que los embauqué tanto en el tema que al final se han convertido también en los mejores protectores del castillo. Es otra de las patas de todo esto, ¿no? Hay que tratar con mucha gente, muchas sensibilidades y es complicado, pero al final ellos son los dueños de esa propiedad. Bueno, a lo mejor no del castillo, que es protección estatal, pero sí del acceso, ¿no? Entonces tienen que estar involucrados también en ellos para que se conserve. El caso que, bueno, yo a partir de ahí fui tirando del hilo porque ellos me hablaron, pues aquí se hablaba siempre de que hay un sistema de torres que yo fui buscando y tal, me di cuenta que realmente de esto no había nada, no se había estudiado nada. Y como ha dicho Juan Pedro, desde el punto de vista arquitectónico, con el patrimonio es complicado y se queda normalmente en las catedrales, en el Alcázar y tal, pero ya salir fuera es complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué a este tema y tenía una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala es que no había nada. Entonces me iba a tener que hartar de trabajar, porque es que no había nada. Había un libro de los años 30, de un intento que se hizo por aquel entonces de hacer como un inventario histórico, y hubo un hombre, que es un héroe porque en los años 30 el hombre se pateó y consiguió meter ahí varios castillos, entre ellos, por ejemplo, la Torre de la Opera o el puente este que hay aquí en el Molino Pintado. Otras muchas no le llegó, claro, los recursos que tendría. Pero bueno, eso es lo poco que había. De ahí a entonces lo único que había es copias de lo que ese hombre hizo. Y de algunas de las torres, de otras no había nada. Entonces, esa es la parte mala, claro. La parte buena es que lo que sacara pues iba a ser material nuevo. Iba a tener cierto desarrollo, ¿no? De hecho, bueno, a partir de que hice la tesis, consiguieron un premio, he editado 2 libros, siempre un poco a nivel local, bueno, aunque el premio fue nacional, pero bueno, siempre a nivel de la Diputación, tal, pues sí ha tenido cierta repercusión en la zona de Jerez, porque también al final todo esto está ligado, ¿no? La Diputación tendemos a hacer Diputación de Sevilla, Cádiz, pero en aquella época no había ni Sevilla ni Cádiz, era todo lo mismo, ¿no? Era el Reino de Sevilla y... Entonces, bueno, no os quiero aburrir un poco más con la presentación esta. He pensado que para ponernos un poco en situación, voy a poner un vídeo primero que dura 6 o 7 minutos, en el que salen algunas de las fortificaciones que hice con un dron, con unos compañeros hace unos años. Y el audio vamos a usar el ordenador, pero bueno, realmente solo lleva la música, y entonces un poquito para entrar en situación. Una vez ponga el vídeo, mi ponencia va a ir sobre realmente el contexto histórico, geográfico, ¿no? Y político que hizo que se construyeran todas estas zonas, todas estas fortificaciones en la campiña. ¿Vale? Entonces, bueno. Tengo localizada como 30. Solo por aquí. Bueno, vamos a presentar ahora, es un poco para entrar en calor y esto, evidentemente no son, ya está la gente, alguno preguntando, no son todos, son un vídeo que hice yo en particular con unos amigos, para una presentación de un libro y salen unas cuantas, ¿no? Yo tengo localizada como unas 30 torres, entre la campiña norte de Cádiz, el sur de Sevilla, un poco Málaga, es decir, que hay muchas, ¿no? Bueno, creo que es importante situar históricamente, como os he dicho, el origen de estas torres, ¿no? Todo empieza, digamos, a partir de 1212, se produce la batalla naval de Tolosa, y el Imperio Almohade, ¿no? El último reino norteafricano que había entrado, pues empieza a derrumbarse a partir de esa batalla. Empieza a derrumbarse y se forman otros reinos taifas, ¿no? Pequeños reinos taifas, unos segundos reinos taifas, que van cayendo con Fernando III, que además unifica los reinos de Castilla y León,
va cayendo todo el valle de Guadalquivir, ¿no? Que había sido siempre el alma del Al-Ándalus, ¿no? Cae Córdoba, cae Jaén y en 1248 cae Sevilla, ¿no? La caída de Sevilla supone un mare magnum para el mundo musulmán porque, bueno, había sido la capital de los almohades, la ciudad más importante en esa época, en la península, y además con Sevilla cae todo el reino de Sevilla, que comprendía pues el sur de Badajoz, Huelva, el actual Cádiz, y queda prácticamente lo que es el reino de Granada, ¿no? Que como vemos provincias de Málaga, Almería y Granada. Este avance es tan rápido y el rey Fernando III, él da por hecha la reconquista, finalizada la reconquista en esta época. Porque aunque quedaba el reino de Granada, el rey de Granada, que fue un poco el más listo de la clase, lo que hizo es aliarse con el rey Fernando, le pidió vasallaje, le pagaba impuestos y él participó hasta en la conquista de Sevilla, o sea, le envió tropas para conquistar Sevilla a sus propios correligionarios. Con lo cual Fernando III ya daba por acabada la conquista, decía, bueno, Granada ya me pagan dinero, tal, y con la conquista de Sevilla lo que pasa es otro elemento. Como es un asedio además largo, significa la expulsión de la mayoría de los mudéjares que vivían en el Bajo Guadalquivir, ¿no? Se suele decir que aquí en Andalucía, si somos descendientes la verdad es que se expulsó a la gran mayoría y se empezó a traer a gente del norte, de León, de Castilla, de Burgos, de Galicia. Esa población tardó tiempo en venir, porque además al principio nadie quería venir a una zona de conflicto, ¿no? Entonces se llevó casi 100 años la zona despoblada, muy despoblada. De tal manera que los castellanos lo que hacen, toman Sevilla, que era la ciudad más importante, pero Niebla, por ejemplo, que está en Huelva, o Jerez, no tienen caballeros para tomarla, ni población para mantenerla. Entonces llegan a un pacto con ellos en el que le dejan practicar su religión, le dejan que habiten allí a cambio de que paguen unos impuestos y se sometan, ¿no?, a un pequeño ejército en el Alcázar, en el castillo de cada ciudad cristiana. Esta situación se mantiene, digamos, controlada durante 20 años, pero en 1264, ¿qué pasa? Este reino de Granada, que al principio ya decimos que era vasallo de Castilla, va tomando fuerza, entre otras cosas porque gran parte de la población que se había ido de todo el Bajo Guadalquivir, de Sevilla y tal, se refugia aquí o en el norte de África. Entonces, mientras toda esta parte de Andalucía está vacía, la parte de Granada empieza a engrosarse de población. Por otro lado, aparecen los benimerines. Bueno, aquí hay que decir también que por qué se pueden refugiar los granadinos allí. Pues si os fijáis, traigo un mapa físico, no es casualidad, ¿no?, que la frontera, digamos, está en todo lo que es la cordillera, ¿no?, la subbética, que va desde Tarifa hasta Cazorla y la zona de Murcia. Claro, se apoyan ahí en toda esa cadena montañosa y, bueno, pues con una serie de fortificaciones y sobre todo seguían pagando impuestos y de alianza, pues se mantienen durante 250 años allí. Es otra de las cosas que se pasa por alto muchas veces en muchos pueblos. Jerez de la Frontera, yo estoy seguro de mucha gente que no sabe por qué es de la Frontera, o Morón de la Frontera, o Arcos de la Frontera, o Aguilar de la Frontera. Hay 10 o 12 pueblos en Andalucía con la toponimia de la frontera. La frontera es por esta frontera. Es una frontera que se lleva 250 años. O sea, desde la toma de Sevilla hasta 1492. Con lo cual, pues, aunque no digamos una frontera física como la valla de Melilla, pero una zona fronteriza, ¿no? Ese término de la frontera pues duró muchos años y tanto que la toponimia pues ha permanecido, ¿no? Os traigo como los accidentes, bueno, geográficos que hacen, digamos, que toda esa montaña pues ayude, ¿no?, al control, a la defensa de lo que era el reino de Granada, ¿no? Y había desde el siglo XVI imágenes de esa topografía, ¿no? Bien, además surge el reino benimerín. El reino benimerín era el siguiente. Bueno, en el norte de África, pues cada cierto tiempo aparecía una nueva familia, y se iban montando uno encima de otro, ¿no? Los almorávides al principio, almohades, y ahora los benimerines. Hemos visto que caen los almohades, está la Nava de Tolosa, y aparecen los benimerines, ¿no? Estos benimerines se ponen en contacto con el reino de Granada
y, bueno, les dicen que van a hacer fuerza para un poco revolver aquello, ¿no? Que esta zona de Jerez y tal, y se produce una revuelta, la revuelta Mudéjar. La revuelta Mudéjar termina en fracaso, aunque toman varias ciudades, por ejemplo Jerez se toma, pero termina en fracaso y a partir de ahí pues Alfonso X, que ya estaba de rey en esa época, dice que nada, que se expulsa a todos los mudéjares y que aquello ya se ocupa por los castellanos. Pero ya se empieza, digamos que antes había un acuerdo tácito de, bueno, una zona vasallaje, ya empieza la idea de una frontera, ¿no? De moros y cristianos, por decirlo de alguna manera. Aquí yo hice como una línea fronteriza que, ya os digo, no es exacta porque no había ninguna valla, no había nada. Esto pues lo hice en Alfonso XI, en el siglo XIV, hace un libro famoso, llamado el libro de la Montería, y él nombra la frontera a través de ríos, de montañas. A partir de esa referencia hice un poco lo que es la frontera, que fue avanzando más o menos, ¿no? En algunas partes se mantuvo, en otras se avanzó, pero que fue durante mucho tiempo pues más o menos esta, ¿no? Los castellanos entonces, cuando entran los benimerines, perciben como peligro otra vez de, oye, ya entran una vez con los almorávides, después con los almohades, hay que tener cuidado porque pueden volver a entrar tropas norteafricanas. Y entonces, ¿cuándo se idea una línea defensiva para evitar esto? Digamos, una entrada de los tropas nazaríes apoyadas por los benimerines. Y se crea una estructura defensiva, en lo que se llama la banda morisca. El nombre de la banda morisca es un nombre que se acuña en el Reino de Sevilla en esa época, en el siglo XIV, siglo XIV, en contraposición con la banda gallega. La banda gallega es el sistema de defensa que protege, digamos, en la Sierra Aracena, de los portugueses y de las órdenes militares. Porque la Edad Media es una época muy compleja, había muchos vasallajes, las órdenes militares eran cristianas, pero se llevaban a muerte, o sea, los recursos, se tenían que robar ganado, secuestrar gente, lo secuestraban. Entonces, se hacen las fortificaciones de la banda gallega y en el sur se le llama la banda morisca por ser frontera con el Reino de Granada, por los moriscos. Esta línea, que evidentemente este desglose pues, es una teoría mía, ¿no? Apoyada por, bueno, hay otros libros del Departamento de Historia de la Universidad que estudian no a nivel arquitectónico, solo la historia, pero bueno, que no lo hicieron ellos en su día así, sino que estos son un poco las conclusiones, ¿no? Que hemos sacado de lo que parece, ¿no? Que se establece una tercera línea de fortificaciones en las ciudades base, la que estaría la ciudad de Jerez, Sevilla, Carmona, Écija, una segunda línea de fortificaciones que eran ciudades que normalmente estaban amuralladas, como aquí traigo planitos de Arcos, de Morón o Medina Sidonia, ciudades de cierta entidad fortificadas y que suministraban las armas y los guardias para la tercera línea, que son estas torres perdidas, que al final es un poco de las que vamos a tratar, ¿no? Principalmente. Al final ¿qué es lo que se buscaba con todas estas pequeñas torres, ¿no? Porque bueno, las ciudades medias y eso ya existían, pero claro, hemos hablado de que esta zona estaba despoblada. Se lleva muchos años despoblada, 50, 60, 100 años despoblada. Los castellanos, bueno, realmente dicen, para tomar la tierra, para ejercer el control, hay que ocuparla, ¿no? Entonces, para ocuparla hay que traer a gente y hay que ofrecerle cierta seguridad. Entonces, ¿qué se hace para repoblar la tierra, ¿no? Por otro lado, querían activar todos los recursos agrícolas. Había toda esta zona de la campiña, pues era una zona rica en ganadería, sobre todo, que es lo que le iba a propiciar rentas a la ciudad de Sevilla. Se establece un sistema por el que, en un principio, el Consejo de Sevilla, el rey, con el Consejo, que era, digamos, el embrión del ayuntamiento en esa época, nombrado por el rey, se le otorga todo el terreno que dice que ha ganado Sevilla, que vemos que llega hasta aquí, hasta la sierra de Cádiz. Ellos se dan cuenta de que no pueden mantener todo ese terreno. Entonces, las más alejadas, las zonas, digamos, en la montaña, se las dan a las órdenes militares. Que las órdenes militares, como he dicho, luchaban del lado de los cristianos, pero tenían sus propias leyes, tenían lo que ganaban se lo quedaban ellos, es decir, se lo ceden a ellos para que protejan esa línea.
Y el Consejo hace una red de fortificaciones, pequeñas fortificaciones, para repoblar toda la zona esta de la campiña, que eso se va a llevar a cabo a través del rey y de la nobleza y del Consejo. ¿Qué es lo que se hace? El rey empieza a ceder y el Consejo empiezan a ceder a la nobleza terrenos, pequeños terrenos, con la condición de que haga una fortificación para que la gente se afinque allí. Esas fortificaciones tenían que tener cerca de agua y tenían que ofrecer cierta seguridad a la población que allí se fuera, porque si eran muy frecuentes las racias, ¿no?, los ataques de nazarí, ¿no?, en uno y otro lado, y lo que se solían es llevarse a secuestrar a personas para después ofrecer el pago de dinero, y se llevan también el ganado, que era la subsistencia de la gente, ¿no? Además, muchas veces, en muchas de estas torres, por ejemplo, en esta, tiene un albacar, una camisa externa, que era precisamente para que la gente, cuando atacaran, la gente que vivía alrededor, se refugiara dentro, y en los papeles te dicen se refugiaran al ganado también. O sea, casi tan importante el ganado como la gente. De todo este sistema, pues, sale un plano más o menos como este que dicen en su día. Veis que los puntos mayores son lo que es los núcleos principales, los puntos rojos intermedios son los entidades de población secundarias que dan la comida y a los guardias para estas torres. Y como veis, en la zona esta de Utrera, Coronil, es donde más puntos hay. ¿Por qué? Porque es la línea más directa con Ronda, que era donde estaba el punto más fuerte de los nazarí, ¿no?, en la frontera occidental. Es ni más ni menos que la carretera que sigue Sevilla-Ronda, que sigue pasando por aquí, y que era el antiguo camino Sevilla-Ronda. Era la manera más fácil de llegar a Sevilla, y es donde Castilla y el Consejo de Sevilla perciben más peligro, por tanto la fortifican más. Había otras zonas que tenían montañas, aquí era como un acceso muy directo. La idea no era que cada pequeño castillo, cada torre se protegiera, sino que pudiera proteger, o sea, no estaban hechas para que allí la gente se refugiara mucho tiempo, sino daban aviso unas a otras, como traigo en este sistema, y desde, por ejemplo, Utrera, que era más grande, se mandaba más efectivos para ayudar en el caso de que hubiera un ataque. Entonces se iban avisando durante el día con humo, ahumadas, y por la noche con hogueras. Llega un momento que se produce lo que es la batalla del Salado de 1340 y la toma de Algeciras. Eso es otro punto de inflexión, porque hasta esa época el estrecho todavía lo controlaban los granadinos y los benimerines, con lo cual el paso de ejércitos de un lado a otro era fácil. Una vez se toma Algeciras y se gana la batalla del Salado, que es una de las batallas más grandes de la Reconquista, la llamada Reconquista, se corta ese flujo, ¿no? Y entonces ya Granada se queda muy aislada, ya se queda pagando impuestos y cada vez reduciéndose más, y todas estas torres que se habían hecho pues empiezan a perder sentido, ¿no? Porque ya no había ataques que defenderle, empiezan a abandonarse. Algunas de estas torres, por ejemplo la del Bao, que prácticamente parece una piedra, posiblemente nunca llegó a prosperar. Incluso puede que se abandonara. Mi teoría es que se abandonara antes de terminarse, porque solo tiene una planta. Otras, como el propio Coronil o Utrera o los Morales, pues nacen en esta época, a partir de esa torre inicial. ¿Qué es lo que pasa ya a partir de esta época? Se empiezan a abandonar y empiezan a aparecer las grandes casas señoriales en Andalucía, ¿no? En concreto, pues aquí serán los Ponce de León y los Guzmán. Estas son las dos principales casas, y como casi en Juego de Tronos, pues hacen aquí lo que quieren, ¿no? Hasta que llegan los Reyes Católicos, pues ellos se reparten todos los castillos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso del Coronil, cogen los Rivera y construyen la fortaleza del Coronil. Y después compran la de las Aguzaderas, que la había construido el Consejo de Sevilla, pero la compran ellos para empiezan a labrarse por toda esta zona su feudo, ¿no? De hecho, se dice que la espécula, la torrecita que habéis visto antes en el vídeo de las Aguzaderas, era para poder ver desde
desde allí el castillo del Coronil, porque como está en una vaguada no se ve. Esta situación, ya os digo, de guerras entre ellos, los poquitos textos, porque de todo esto hay muy poco texto. En general, antes del siglo XVI no se conserva casi nada, hay muy poco, porque no había papel, porque lo que se utilizaba para los documentos eran cueros y era muy caro. ¿Y qué pasaba? Muchas veces se reutilizaba, se borraba lo que había y se utilizaba encima, con lo cual no se conserva casi nada de antes. ¿Qué es lo único que se conserva de estas torres y de la historia de estas torres? Pues los anales en los que se habla de capítulos económicos. O sea, el tema del dinero siempre se ha mirado. Entonces, lo único que se conserva es, por ejemplo, la iglesia eso lo llevaba a rajatabla, ¿no? Entonces, ellos ponen lo que valían el envío de piedras para construir, cuando había que reparar, cuando había momentos de guerra con los granadinos, si había que mandar a gente y armamento. A través de ese puzzle de pequeños documentos, de esos datos, como yo he reconstruido la cronografía, porque ya os digo, no se conserva ningún dato, prácticamente ninguno, son excepciones de que te digan este torre, este castillo se inicia en tal fecha, sino lo que te dicen es que en 1333 se manda dinero para arreglar la puerta de la Torre Matrera, con lo cual tú dices, ya existe entonces la Torre Matrera, y antes no existía. Con lo cual, a partir de esas fechas es cuando te vas reconstruyendo todo, ¿no? Ya a partir del final del siglo XV sí empieza a haber datos, en esta época, final de esta época. Y ya los principales datos, por ejemplo, de la Torre de la Opera o del Bollo, te hablan de que las utilizaban estas casas para guerras entre ellos, ¿no? Hay una cronología en la que te habla de que mandan de cómo conquistan la Opera, de la casa de Guzmán a los Ponce, y es que compran al castellar que había allí. Y cuando salen a hacer unas cavas los otros los otros llegan y ya habían ocupado, ¿no? Entonces toda esta situación de guerra civil y tal, llegan los reyes católicos, que son los que ya se proponen conquistar el reino de Granada, y dicen que bueno, que esto ya se acaba y que ellos toman el mando ya de todo. Hacen desaparecer también las órdenes militares, que las toman ellos, y son los que centralizan, digamos, todo el poder. ¿Qué queda en la actualidad de las torres? Bueno, pues ya estas torres, a partir de los reyes católicos, pues prácticamente ya se abandonan. O sea, ya ni las cogen los señores, porque las casas señoriales empiezan a perder poder, ni había frontera y estaban en mitad del campo. Pues allí se quedan hasta prácticamente hoy, ¿no? Se han usado en algunos casos para refugio de pastores. En otros casos, los que han configuraron un poco el pueblo, una ciudad, sí se han mantenido más o se han reutilizado. El del Coronil, por ejemplo, el que está aquí, pues se ha utilizado para desde casas hasta cuartel de la Guardia Civil, en fin, a lo largo de la historia, pues claro, estaba dentro del núcleo. En Los Molares igual, en Utrera creo la ciudad, pero otras muchas que están en lo alto pues ahí se han quedado y ¿quién iba a invertir ahí dinero? Entonces ahí se han quedado con la cosa buena de que es un poco una máquina del tiempo, o sea, vas allí y realmente allí, salvo los pastores que han ido y un aventurero que vaya allí, pues no ha ido nadie, y con lo malo de que, claro, la naturaleza pues va haciendo efecto, ¿no? La naturaleza y el hombre, porque otra de las cosas que se han hecho es arramplar mucho con todo el material constructivo. Antiguamente pues no había las carreteras que eran malísimas, no había transporte, pues si se tenía una torre cerca pues cogía las piedras de la torre para construir el vallado de la finca, para construir las casas, no es casualidad, por ejemplo, que la Torre del Águila pues prácticamente le falte toda la sillería de abajo y resulta que hay una aldea a 300 metros, ¿no? Pues posiblemente estén ahí, claro. Esta es, por ejemplo, la Torre de Gigonza, de la que antes hemos hablado. Algunas ni siquiera ya hay restos. O sea, de algunas lo que nos quedan son grabados antiguos. Estos, por ejemplo, son del 16, de un viajero holandés. Y tendrían que tener cierta importancia porque salen. Por ejemplo, vemos ahí la de las cabezas de San Juan, que existía una torre, y parece que entre un terremoto y que después a partir ya del 1700 desaparece. O, todavía más cercana, la del puente de Alcantarilla,
que es un puente sobre el antiguo Salado. Está entre esta zona y los palacios. Y desgraciadamente hoy solo queda parte baja de una de esas dos torres y la otra duró hasta el siglo XX, pero la tiraron para que pasaran los camiones por ahí. En fin, las cosas que... Pero eran puntos importantes, porque ya os digo, esto fue un libro que Felipe II mandó de hacer de imágenes de ciudades e hitos importantes del país. Y si se paran aquí, pues se pararían porque tendrían cierta importancia. De estas, ya os digo, pues prácticamente no queda nada, ¿no? ¿Cómo eran estas torres? La morfología de estas torres, ¿no? Pues eran torres hechas, como ya os he dicho, para hacer un poco como de búnker, ¿no? De resistir en caso de ataque, pues un día, un rato o 2 días, refugiarse allí, que vinieran de otros fuertes a protegerlos y ya después se iban. Por lo tanto, si os fijáis, son prácticamente ciegos por fuera, solo tienen algunas saeteras, algunas ventanas para iluminar. Están cubiertas por bóvedas vaídas. Esto al final le explicaré un capítulo aparte porque esto es muy interesante. Bóvedas vaídas se llaman también bóvedas de pañuelo y son como una semiesfera. Se llaman bóvedas de pañuelo porque es como si te das un pañuelo, ¿no? Y así era como un paracaídas, ¿no? En este caso vemos que desaparece, cosa que lo mismo ocurre en el Águila y en otras. Y bueno, eso hay 2 teorías. O las tiraron, porque en esta época, como digo, los reyes católicos llegó un momento que no querían que se encastillaran allí ningún noble. ¿Qué pasó en Utrera, por ejemplo? En Utrera, pues, cuando fue los reyes católicos, dijo el castellar del castillo que él no abría el castillo, que él pertenecía al señor feudal y allí no abría. Y tuvieron que asaltarle una batalla. Entonces, para que no pasara esto, una de las cosas que hacen es tirar torres. Aquí no tenemos los datos que lo digan, pero es una posibilidad, porque está tan bien hecho la demolición que es una posibilidad. La otra es que, como son construidas, hay 7 o 8 torres que están construidas iguales, tuvieran un mismo problema constructivo y pues cayeran igual. Estas torres, aquí por ejemplo, esta es la del Opera, ahí había una escalera que desapareció y en el hueco de que dejaba la escalera ponían normalmente una hornacina, como un hueco para aprovechar ese espacio, ¿no? Esta es la del Águila, que os fijáis todo lo que le falta debajo, que además donde estaban los mejores sillares. Porque esta es la del Coronil, veis que es la misma bóveda y aquella creo recordar que es las aguzaderas, que es de las pocas que se conservan enteras. Esto es el Águila, que también le falta la parte de arriba. Vemos que son primas hermanas todos, vamos, simplemente con ver estas imágenes. Las aguzaderas, que primero se hizo la torre y después los riberas hacen el resto del castillo, pero primero era la torre. Esta del Bao, que también se han llevado, han acarreado con todos los sillares. ¿Qué es lo que hacían normalmente para construir? Tenían el problema que os he dicho del transporte. O sea, imaginad lo que era en esa época, las carreteras eran malísimas, no había, y si había eran las principales. Para transportar, pues lo que tenían es bueyes y en algunos casos, en otros pues todo eso valía un dinero. Entonces normalmente usan el material que había en la zona. En la zona que había de presierra o hay montículos, hay rocas, podían usar piedra, algunas veces mejor o peor. Las zonas que no hay, aquí por ejemplo, que ya casi es la marisma, lo que queda de alcantarilla, pues usan tapial. Pero sí se preocupan siempre de la parte baja y las esquinas, que es lo más delicado, hacer sillares. Sillares son piedras grandes, talladas. Eso era lo que más costaba y lo más caro. Cuando no había otro recurso, pues solo lo hacían en las partes bajas y en las esquinas, ¿no? Y eso es lo que hemos visto que en el Águila, por ejemplo, en el Bao, pues se han llevado todas estas sillares grandes, ¿no? Esta es, por ejemplo, la membrilla, es muy poco conocida. Está entre aquí el Araal y queda lo que se ve aquí. Y estas son, bueno, ya un poco un reguero, ¿no? De la Puebla de Cazalla, la Torre del Bollo, los Herberos, que está cerca de Dos Hermanas, el Bao, la Torre de Matrera, que se reconstruyó hace poco, hubo mucha polémica.
Y bueno, esto no sé si se ve muy bien, pero bueno, estos son la planimetría que yo hice, ¿no? Que empecé ya a hacer en algunos casos, asemejando unas a otras, ¿no? Por ejemplo, la de Morón, la que llaman la Torre Gorda, es muy curioso porque aquí creo que no se aprecia, pero dentro de la torre hay una torre interior, que era la torre medieval, que es prima hermana del Águila y del Opera. O sea que todo esto es porque tiene además las mismas dimensiones. Ahora vamos a ver después un planito con toda la comparación. Entonces, bueno, en definitiva, parece que crean como una tipología de torre. Una torre grande en la que yo he identificado 7 o 8 que son iguales. Parece que las construyó el mismo arquitecto, el mismo maestro de obra, con unos mismos planos, que no se conservan, pero que debieron ser así. Y que son, como vemos, vamos, a simple vista se ve que sería difícil identificarlas, ¿no? Torre del Opera, Torre del Águila, las aguzaderas y la Torre de Utrera. Y después otras que no se conserva la cubierta, pero que por las dimensiones que tienen debían ser también de las mismas, del mismo tipo, la del Bao, Alcantarilla y el Gandul. Vemos las comparativas, en todas hay hornacinas bajo la escalera, algunas más estrechas, otras más anchas, otras más profundas, y arriba un esquema de lo que es este tipo de torre, ¿no? Siempre una sola entrada, muy pocas ventanas, escalera entrando a la derecha. Solían tener una ventana como esta que vemos abajo, de la escalera a la sala baja para defender. Era de los pocos elementos defensivos que tenían para, si ocupaban la parte baja, poder disparar flechas desde arriba. Y después hacen otro tipo de torres que sigue el mismo esquema que este, pero más pequeño. De las que tenemos aquí, pues la del Bollo, la Torre de Quinto, los Herberos, Marchenilla. Como vemos, es la misma bóveda, pero las dimensiones son más pequeñas. Y aquí ya no es tanto de piedra, es de ladrillo. Al no ser tan grande, pueden emplear ladrillo, que es mucho más barato y más fácil de manejar. Y bueno, después hay algunas que no son un poco ni de su padre ni de su madre, ¿no? Pero bueno, el Palmar de Troya, la Torre de la Troya, el interior de lo que queda de la Torre de Morón, esa es en estepa, y esta es la parte baja del Castillo de Utrera, que en este caso pues, responden a una misma estructura también. Yo lo que hice en su día pues es, una vez fui a medir todas las torres y hacerle fotos y pues las comparé, hice plano de todas, porque ya os digo que no había planos de nada, y entonces bueno, ahí veis en una simple vista, no hace falta ser arquitecto, que están a escala todas, pues prácticamente tienen las mismas dimensiones, ¿no? Todo esto es lo que te lleva a decir, bueno, pues aquí hay un programa constructivo, o sea, se hace algo que no era usual en la época. Hay un programa constructivo en el cual se propone en una serie de años, a principios del siglo XIV, entre 1300 y 1340, que es la batalla del Salado, construir una serie de fortificaciones con unos planos establecidos, poniendo el dinero el Consejo de Sevilla, la nobleza y el rey, para proteger la zona y ponerla en activo. Es decir, que se empiece a activar aquí la agricultura y la ganadería, y qué mejor forma que defendiendo a la población que se establecía, ¿no? Si no, no venía ningún colono aquí. Por supuesto, aparte de la defensa, hay cosas anecdóticas, como que en Olvera, por ejemplo, hay una ley que es que el que se fuera, si habías matado a alguien y te ibas allí, se te perdonaban las penas. Es decir, lo que querían es que la gente fuera a poblar el pueblo. Aquí vemos, bueno, otras torres, que algunas son más parecidas, otras menos, ¿no? Ahí se ve la de Utrera, que es lo que digo, que en el interior, la de Utrera no, la de Morón, en el interior hay otra torre, que casualmente, o casualidad entre comillas, tiene las mismas medidas que las que hemos visto antes. Esta es la similitud, ¿no?, entre algunas, que esta bóveda esférica, si la pasamos de una a otra, es que encaja perfectamente. No puede ser casualidad. A nivel territorial, pues como os he dicho, pues lo que se hace es un sistema de establecer enlaces ópticos entre unas y otras para poder defender, ¿no?, de los ataques principalmente que venían de ronda. Como vemos aquí, la zona más en donde más torres había, pues es la zona de esta, ¿no?, la campiña sur de Sevilla, norte de Cádiz. ¿Por qué? Porque era la zona de acceso más directo hacia Sevilla, que es lo que más se quería proteger. Y es de donde además salía mucha de la
ganancias agrícolas, ¿no? Y las zonas más límites con las montañas son las torres que pertenecían a las órdenes militares. Por ejemplo, la Torre de Cote, las torres más extremas, que por eso no tienen menos que ver con todas estas que estamos viendo aquí. Esta de Cote y demás, pues si hemos visto, la arquitectura es diferente, ¿no? Ellos tenían su propia manera de hacer las construcciones y demás, entonces no se salieron fuera aunque son de la misma época, se salieron fuera de la tipología que vemos en esta zona, ¿no? Otra cosa también importante se suele decir en la historiografía española siempre como que cuando hay un castillo que es musulmán, pues en este caso no, la gran parte no son musulmanes, lo hicieron los castellanos de nueva planta a partir de esta época, para este objetivo concreto. Evidentemente algunos puntos pues no eran estúpidos. Si había un castillo en un sitio alto y había restos anteriores musulmanes o incluso romanos, pues lo hacían encima, ¿no? Pero todas estas que estamos viendo aquí, el origen es castellano y se hacen de nueva planta para el objetivo que hemos visto. Bueno, esto ya estamos terminando. Este es el tema de la cuestión de las bóvedas vaídas. Las bóvedas vaídas, hemos dicho este tipo de bóvedas, a mí me interesó y a los arquitectos de mi facultad les interesó porque es una bóveda que, como digo, es como un media esfera que realmente no llega a la península hasta el siglo XVI, hasta el 1500 largo. Aparece la Catedral de Jaén, después llegan otras catedrales, a Granada y tal, pero no existe, como no existía, ¿no? El tema de las bóvedas, la bóveda pues se desarrolla mucho en el mundo romano, en el mundo oriental, en Siria y tal, pero aquí pues desaparece, aquí no se desarrolla y realmente no aparecen hasta el Renacimiento italiano y posteriormente aquí. Y resulta que en el 1300 y pico pues nos encontramos aquí, he puesto como aquí varias comparativas de bóvedas antiguas, y resulta pues que aquí en el 1300 poco pues tenemos dos bóvedas de este tipo, ¿no? Claro, yo cuando al principio lo mencioné, lo primero que me dijeron el catedrático de la facultad es que bueno, esto tenía que ser posterior. No, allí posterior no, porque ¿quién va a invertir allí en el siglo XVIII no tiene sentido, ¿no? Entonces, conseguí llevármelo, se lo mostré y me reconoció que el material era todo de la misma época. Nadie le quiere un poco meter mano a eso porque es tan rompedor en el sentido de las fechas que, bueno, nadie se atreve a publicar nada, porque es verdad que no hay datos, pero los materiales están ahí y los planos. Y yo, mi teoría, os la cuento a vosotros, en plan personal. Mi teoría es que, como os digo, este tipo de bóvedas, que sí se conocían en Oriente, posiblemente toda la construcción de la época de estas torres coincide más o menos con la expulsión de los cruzados en Oriente Medio, final del 13, principios del 14. Muchos de estos cruzados se tienen que buscar ubicación, muchos en Portugal, en España, en la península, otros se van a Chipre. Entonces, mi teoría es que posiblemente cuando se hacen todas estas torres, hemos dicho que un periodo de mucha despoblación, faltaban técnicos, faltaba todo tipo de personal. Posiblemente traigan a gente de allí, como técnicos, maestros de obra, que conocían ese sistema. Hacen los planos de las torres, hacen las torres y aquello ya se pierde. Ellos se van o se mueren, se pierde y se quedan 200 años esa tecnología sin conocerse. La tecnología, ya os digo, en aquella época pues pasaba del conocimiento de padres a hijos, no había textos, no había fórmulas. Entonces aquello se pierde y bueno, ahí han quedado hasta hoy en día, ¿no? Pero el hecho es que están ahí construidas, ¿no? Como ejemplo traigo, pues bueno, alguna torre que hay allí y que se parecen a las nuestras, ¿no? Con lo cual, bueno, esto todavía es un tema material por meterle mano, porque el problema es que no hay documento de nada, ¿no? Pero bueno, a mí me encantaría ir si se pudiera, porque aquello también, a Siria por ahí, a ver las torres que hay allí. Y bueno, con esto pues termino un poco espero no haberos aburrido, y tampoco quiero alargarlo demasiado, ¿no? Sí me gustaría hacer una reflexión que engancha con lo primero que ha dicho Silvestre, ¿no? Que es
un poco la manera de ayudar a mantener esto, ¿no? Porque hay un problema. Yo, todo esto, a partir de que saca mi tesis, he editado, he hablado con mucha gente, he hablado con la universidad, he hablado con diputaciones, he hablado... El tema del patrimonio, sobre todo cuando hay crisis, es lo primero que se olvida, porque bueno, la gente lo primero es comer, llevar a los niños al colegio, entonces, claro, al final las piedras pues son piedras, ¿no? A mí me gustan y a algunos les gustan, pero a la mayoría de la gente, pues, de sus prioridades es la última. Entonces, claro, cuando intentan mover algo de este tipo, pues, de hecho, cuando ha habido crisis o ahora, es lo primero que quitan. En su época, antes de la crisis del 2010, se llegaron a invertir en algunas torres, por ejemplo la de Cote, se hizo allí unos arreglos, se hizo también en el castillo de Pruna, llegó al dinero algunas, pero a partir de esa crisis pues nada, ¿no? Hay que también ver el otro lado, ¿no? Es decir, tenemos muchas torres, imaginar lo que sería reconstruirnos, arreglarlas y además hacer carreteras para el acceso, o sea, es una cosa que es inviable. La verdad es que es inviable. ¿Qué es lo que podemos hacer? O sea, la conclusión mía es que por lo menos es preservar lo que tenemos y se pueden elaborar planos. Hoy en día existe lo que se llama restitución fotográfica, es decir, con drones y demás se puede hacer virtualmente conservar lo que tenemos. Es algo que es accesible, o sea, se puede hacer, no hay que invertir mucho y por lo menos tenemos eso. Para eso hay que mover a varios sectores, ¿no? En el ámbito social, pues lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Reconocimiento social del patrimonio, o sea, que la propia gente local sepa lo que tiene. Esto es algo que, oye, es lo que ha configurado el pueblo, es la propia entidad del pueblo. Si no nos duele a nosotros, ¿a quién le va a doler? Entonces, es un poco que el propio pueblo, hablo en general, ¿no? Cada uno sepa lo que tenga. Eso, a partir de exposiciones, a partir de conferencias como este tipo, se vaya poniendo en valor eso. Porque ya os digo, parece mentira, pero hay un desconocimiento del patrimonio grande. Y os digo, la imposibilidad de rehabilitación directa, al final es lo primero que surge, vamos a rehabilitar. La realidad es que eso es muy difícil, es muy difícil. Para que os hagamos una idea, cuando en su día se rehabilitó la de Pruna, hubo que con helicóptero llevar allí las vigas y demás, o sea, el material constructivo. O sea, es un tema que la realidad es que es muy difícil económicamente mantener eso, ¿no? Acciones a realizar a nivel social, por lo que he dicho, creación de plataformas de web participativas, porque muchas veces vosotros como conocedores de la zona son los que más sabéis. A lo mejor tenéis información antigua, tenéis fotos antiguas, sabéis por escuchar historias del abuelo, me contó que allí pues la torre tal. Todo eso está bien que pues tener un repositorio donde la gente vaya, como en esta asociación, y se vaya dando información sobre eso y recoger todo, una base de datos a partir de la cual empezar a montar este puzzle, ¿no? Después hay un ámbito económico, bueno, por supuesto, el ámbito, digamos, del conocimiento, que es el que yo aporto, ¿no? O sea, yo he estudiado la zona y al final es una mesa de tres patas. Una parte es la social, otra parte es el conocimiento, es decir, hay que medir las cosas, hay que hacer un conocimiento científico y ponerlo a disposición de la gente. Y por otra está el ámbito económico, que es al final el que puede mover un poco a hacer cosas, ¿no? Porque cuando, bueno, la gente ve que tiene un filón es cuando un poco empieza a moverlo. En el ámbito económico no significa crear turismo, porque ya os digo, os pongo el ejemplo de la Torre de la Ópera. El problema de la Torre de la Ópera, aunque tú convenzas al hombre que vaya allí, tú vas allí es que se te puede caer una piedra. O sea, aquello no se puede visitar. Se pueden visitar el Castillo de las Aguzaderas con cuidado, se pueden visitar el Castillo de Utrera, que van a arreglar ahora, pero todas no se pueden visitar, porque es complejo. Es un ámbito privado y aquello está hecho polvo. Pero sí se pueden crear rutas alternativas, o sea, rutas en las que no solo vas a ver visitar el castillo, sino visitas el entorno natural. Que hay entornos muy bonitos, hay zonas que son de naturaleza muy bonitos, ¿no? Se pueden hacer rutas cicloturistas, se pueden crear rutas que lo que hacen es que trae a gente y la gente va, pues viene al Cornil, come en el restaurante de aquí, algunos incluso se quedan en un hotel y a lo mejor se hace un centro de visitantes, pues no uno en cada pueblo, pero a lo mejor uno en el pueblo más grande, que da trabajo directo para 3-4 personas, pero indirecto a través de, os digo, hostelería,
hoteles, en fin. Todo esto, claro, todo esto hay que hacerlo a través de unir fuerza con Diputación, tal. Lo local solo es muy difícil. Pero es la idea y yo creo que es desarrollable, ¿no? Pasa que, bueno, yo ya he tirado mucho del carro y es complicado, ¿no? Porque incluso a nivel de alcaldías, cada uno tiraba lo suyo y yo esta idea se la conté en persona, hablé con el alcalde, la alcaldesa de Utrera en su día, le pareció maravilloso, pero todavía sigo esperándome ya. Entonces, bueno, solo contaros esta reflexión porque creo que como asociación cultural va en línea con lo vuestro, ¿no? Esto es lo último que he traído, esto es una reconstrucción virtual, es decir, esto no son fotos de la realidad, sino para que veáis a qué nivel se puede ya reconstruir virtualmente un edificio. Y esto es asequible hacerlo, o sea, si se hace esto, por lo menos tenemos, digamos, la maqueta virtual hecha y guardada. Si un día se cae, por lo menos sabemos cómo era, no que hay torres como la de la Ventosilla, que han desaparecido y que no sabemos ya ni cómo era. Entonces yo ya lo último que propuse como proyecto de la universidad es hacer esto, una recreación virtual de lo que queda y tenerlo guardado en la nube. Esto no ocupa espacio ya. Entonces, bueno, ahí estamos y yo sigo luchando lo mismo, aunque os digo que es un tema complejo. Bueno, ya con esto pues termino de hablar yo y lo que me gustaría, abro debate para que preguntéis lo que queráis o, en fin, debate o lo que sea. Agradeceros vuestra atención.